vamos a hablar de la oración. Yo sé que para algunos de los que están escuchando, ya ese es un tema bastante conocido, pero se hace necesario que repasemos algunas cosas de este tema. No voy a estar entrando tanto en la parte académica de darle un, algo muy teórico, sino voy a procurar verlo un poco desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista práctico. Y vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1, para que iniciemos allí el estudio de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vuelvo y leo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y bueno, vamos a estar hablando bajo el título Enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y quizás pues le parezca un poco extraño porque con tantos años en el Evangelio y que tengamos que hablar de enséñanos a orar. Y este discípulo que se atrevió a hacer la pregunta no dice, o a hacer la pregunta no, a pedir que la enseñanza, no dice cuál de los 12 discípulos fue, pero se atrevió. Y ojo lo que voy a decir, no precisamente porque ellos veían a Jesucristo orando o escuchaban a Jesucristo orando. Y no con esto estoy diciendo que Jesucristo no oraba, no me vaya a malinterpretar, sino que su razón fue así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, él sabía que Juan había enseñado a los discípulos de Juan a orar y entonces le pidió, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Pero lo importante es que hubo el interés en aprender a orar, aprender a orar. Quizá usted con el tiempo que tiene en el Evangelio, nunca se le llegó a alguien o nunca le preguntó a alguien que le enseñara cómo orar. Y por eso es que se está presentando quizás tanto problema en el día de hoy, porque lo que menos se hace es enseñar a las personas a orar. Y se presentan una cantidad de inconsistencias, de cosas irregulares en la oración y con la oración, porque no hay una enseñanza para que la persona aprenda a orar. Bueno, cuando usted va a la Biblia, lo que es el Nuevo Testamento como tal, existe un registro bajo de oraciones si lo comparamos con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay muchísimas oraciones escritas allí, registradas de cuáles fueron las palabras que utilizaron esas personas que oraron. Pero en el Nuevo Testamento no hay un registro de estas palabras, de cuántas oraciones hicieron y cómo eran las oraciones, en especial después que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Usted no consigue en las epístolas de Pablo, allí oraciones escritas, sino que él decía el tema por el cual oraba, las cosas por las cuales pedía, pero no hay un registro de la oración. Y eso es bueno porque lamentablemente tenemos una mala práctica traída de la iglesia católica, donde ellos reparten, venden libros con oraciones. Entonces hay una cantidad de oraciones, y dice, si te sientes triste, haz esta oración. Si necesitas consuelo, haz esta oración. La oración de San no sé cuándo, la oración de San, o sea, y esa mala costumbre se ha intentado colar dentro de la iglesia, donde hay algunas personas que piensan que debe hacerse
única y exclusivamente un tipo de oración según la situación. Dentro de esas oraciones, la oración más famosa o más común es la de arrepentimiento, ¿no? Cuando una persona pasa al altar por primera vez para reconocer su necesidad de Dios, entonces empiezan y confieso que soy un pecador. Y repite conmigo, confieso que soy un pecador. Y entonces hemos llevado la misma tradición católica a la iglesia cuando eso no es correcto hacerlo. Y entonces, pues, mire, cuando vemos las oraciones del Señor Jesucristo, vamos a encontrar que registra la Biblia que pasaba largas horas, muchísimo tiempo orando, pero no va a encontrar que esas oraciones largas, las que hacía estando en el desierto, las que hacía estando aparte en la intimidad con Dios, esas oraciones no están escritas. Aparecen oraciones muy corticas de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Incluso cuando aparece esa oración, del Padre Nuestro, conocida como el Padre Nuestro, pues usted ve que es una oración corta y resulta que dice la Biblia que el Señor Jesucristo pasaba muchísimas horas, pasaba la noche orando, pero no están esos registros de todas las cosas que decía allí en oración. ¿Por qué sería esto? ¿Cuál sería la razón? Probablemente como base a lo que él mismo le dijo, ¿no? Que a la gente que nosotros no debemos orar para ser visto de los demás. Nosotros no debemos hacer las oraciones para ser visto de los demás. Yo le agrego, no solamente no para ser visto, sino no para ser oídos de los demás, ¿no? De eso vamos a comentar un poquito más adelante, que hay gente que no solamente ora para que lo vean, sino para que lo oigan cómo ora o qué es lo que está diciendo, la elocuencia al orar, ¿no? Este, Prácticamente la oración tiene que ir acompañada de un diccionario, ¿no? Una oración es con palabras rebuscadas, unas palabras, este, lo que pasa es que me acordé de las palabras brusuletas, ¿no? Pero no, son palabras rebuscadas, palabras eh, que necesitan un diccionario para poder comunicar, entender lo que está comunicando en la oración. Pero la Biblia dice que nosotros no debemos orar para ser vistos de los hombres, ni para alardear de nuestra vida de oración, porque ese es uno de los grandes inconvenientes que se ha presentado con la oración. Las personas alardean de su tiempo de oración. No, porque yo el día que no oro 9 horas todo el día, ese día lo doy por perdido. Yo tengo que orar 9 horas, 10 horas, pasarlo en oración. Bueno, habría que ver cuántas veces en realidad a la semana ora las 9 horas, porque lo que está haciendo es un alarde de, de un tiempo que habría que ver si fue efectivo, que hay muchas veces que oraciones cortas son más efectivas que pasar largas horas de oración de forma allí, eh, pues redundante, dándole vuelta allí a un mismo pensamiento, como si por repetirlo muchas veces, entonces que Dios lo va a entender. Bueno, lo primero que vamos a hablar de la oración puntualmente es que es algo. La oración no es alguien. La oración es algo y está sujeta a aprendizaje. No es que la oración aprende, sino que nosotros aprendemos a orar. Está sujeto a aprendizaje. Por eso la expresión enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y esto incluso ha causado inconveniente porque entonces hemos inventado oraciones o una forma de orar muy elaborada que hace que mucha gente no ore porque es tal el grado de elaboración del proceso de orar que la persona entonces no se atreve a orar por miedo a hacerlo mal.
y nosotros debemos disponernos a aprender a orar, disponernos a aprender a orar. Y el concepto más sencillo que hay de lo que es oración es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Bueno, ya allí llevamos la mitad del proceso solucionado, porque usted y yo, desde que aprendimos a hablar, pues nos cuesta más bien que mantener la boca cerrada. ¿Ve? De eso sí sabemos a hablar. ¿Ve? Eh, eh, expresar lo que sentimos, lo que estamos viviendo, eso es hablar. Y para hablar, muchas veces la gente no necesita ni estar con otra persona. Hay gente que le gusta hablar solo, ¿no? Usted lo consigue hablando solo. ¿Y qué te pasa? Estás hablando solo. Ah, no, así aquí con mí mismo, ¿no? Estoy hablando con mí mismo en voz alta. Eh, hablamos solo porque hemos aprendido a hablar. Y a pesar de que orar es hablar con Dios, tiene algunas cosas que nosotros necesitamos aprender cómo es que se debe hablar con Dios. Eh, desde el respeto, con sencillez, pero desde el respeto. ¿Por qué le digo desde el respeto? Porque usted va a encontrar personas orando y dirigiéndose a Dios como Diosito, ¿no? Diosito lindo. ¿Cómo que Diosito lindo? ¿A quién te le estás dirigiendo? O sea, ¿con quién estás hablando? Diosito lindo. No. Nosotros tenemos que entender y conocer primero a quién nos vamos a dirigir, con quién vamos a hablar. Y con sencillez, desde el respeto, nosotros tenemos que hacer la oración o entablar la conversación con Dios sin faltarle el respeto, sin faltarle el respeto. Yo les decía hace 2 semanas atrás, hablábamos de personas que le dan orden a Dios. Eso tampoco es correcto. Esa persona está desubicada, no sabe con quién está hablando. Bueno, igual cuando utilizamos estas expresiones donde minimizamos, ponemos en poco la relevancia que tiene la persona con la cual estamos conversando. Entonces, vuelvo y repito, con sencillez, pero desde el respeto, con sencillez desde el respeto, porque estamos hablando con nuestro creador, con nuestro hacedor, y tenemos que tenerlo bien claro. Mire, no se trata de manipular a Dios con la oración. Si bien estamos hablando de que es una conversación, nosotros tenemos que entender que esa persona con la cual estamos hablando conoce lo que hay en nuestro corazón. De manera que nosotros no lo vamos a poder manipular. ¿eh? No podemos decirle lo que él no se va a dar cuenta si es verdad o es mentira. O sea, todo lo que nosotros le digamos a Dios, Dios sabe si es verdad o es mentira lo que le estamos diciendo, porque Él conoce aún nuestros pensamientos. Entonces, si nosotros nos acercamos a Dios sabiendo que Él conoce todas las cosas, que Él conoce nuestros pensamientos, cuando hablamos con Él, no lo vamos a poder manipular. ¿Y qué es manipular? Le esconderemos nosotros a Dios algo, este, como decimos, sí, eso es lo que dice allí, pero eso no es lo que quiere decir. Sí, Señor, yo te dije eso, pero eso no era lo que yo quería decir. No podemos, porque Dios conoce, dice el libro de Salmos, capítulo 139, versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua. Aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y esto es primordial,
que cuando nos acerquemos a orar, a hablar con Dios, Dios ya sabe lo que le vamos a decir. Él conoce lo que le vamos a decir. Lo que pasa es que cuando vemos preguntas como la que aparece allá, cuando el hombre y la mujer pecaron allá en el huerto del Edén, que le pregunta a Dios, ¿dónde estás tú? Y las preguntas que le hacen allí, pareciera que Dios no conoce. No, nosotros tenemos que entender que Dios conoce y Dios lo sabe, pero aún así, nosotros los seres humanos queremos pasarnos la de chistoso con Dios y le dijo Adán prácticamente que la culpa era de Dios, ¿no? Que no, la mujer que me diste por compañera y la otra, no, la serpiente me engañó y bueno, así hay mucha gente que se acerca a Dios en oración pensando que Dios no sabe lo que hay en el corazón. Y eso es delicado. Eso es una falta de conocimiento de Dios. Debe primero que nada conocer a Dios para entonces poder hacerlo efectivo. Entonces la gente empieza a manipular a Dios y empieza a decirle, Señor, soy un trapo de inmundicia. Sí, no saben ni siquiera lo que están diciendo, pero un trapo de inmundicia, soy indigno. Mire, si usted no se siente en realidad como un trapo de inmundicia, no le diga a Dios lo que es un trapo de inmundicia, porque a Dios no lo va a poder engañar. ¿Ve? Si usted en realidad no está sintiendo, no hay un verdadero arrepentimiento en su vida, no le diga a Dios que está arrepentido, porque Dios sabe si usted está arrepentido o no está arrepentido. ¿Ve? Y no lo vamos a manipular con palabras que impresionan a Dios. No, 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 no. Dios no es manipulable. Dios no es manipulable. Por eso uno tiene que ser lo más sincero posible con Dios, porque Dios conoce lo que hay en el corazón. No pretenda ablandarle el corazón a Dios con estas palabras. Los que tenemos que ablandarnos el corazón somos nosotros. Quitarnos ese corazón de piedra que hay en nosotros y ablandar el corazón y abrirlo delante de la presencia de Dios, porque lo que Dios no desprecia es un corazón contrito y humillado. Eso Dios no lo desprecia, pero no podemos confundir lo que es un corazón contrito y humillado con una manipulación. Salmo capítulo 51, versículo 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Esto que está acá tiene que ser de verdad, con sinceridad, que la persona en verdad sienta que hizo mal o que ofendió o que está triste. Si está triste, pueda expresar su tristeza. Si está contento, pueda expresar su alegría. Pero tiene que venir de la sinceridad, porque un corazón contrito y humillado no es autoflagelarse. Hay gente que si no se autoflagela, no siente la presencia de Dios. ¿Qué es autoflagelarse? Bueno, empezar a decirse cosas hirientes, cosas que lo hagan sentir mal, para entonces supuestamente sentir la presencia de Dios. Y esa no es la presencia de Dios. ¿Ves? Un corazón contrito y humillado no es autoflagelarse. ¿Ves? Ni derramar lágrimas delante de Dios o chorrear moco, hasta que no chorreó los mocos, y entonces sí sintió la presencia de Dios. Eso no es sentir la presencia de Dios. ¿Eh? Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a Dios de par en par, sabiendo que Dios conoce lo que hay en nuestro interior, exponerle lo que nos aqueja, si es que tenemos una queja, exponerle lo que nos angustia, si es que estamos angustiados, hacerle saber nuestra necesidad, si es que tenemos una necesidad, una petición, pero desde
lo profundo desde la sinceridad de nuestro corazón. Que cuando lo esté expresando, pues se siente tan mal que lloró. Bueno, no hay problema. Pero no es que primero lloro para entonces sentirme mal. No, es que por el hecho de que me siento mal y llego a llorar, ok, no hay problema. ¿Ves? Pero no todas las oraciones tienen que terminar en lágrimas o en llanto. Hay gente que si no es llorando no sabe hablar con Dios. Y le estoy diciendo que orar es conversar con Dios, imagínese que usted tenga una amistad con alguien y que cada vez que habla con usted, habla llorando, llega llorando. Esa persona que le toca la puerta una vez a la semana o todos los días en la semana y cuando vienes con una queja, con un llanto, ¿qué va a decir usted a los 15 días? No puede ser que todos los días esa persona, la única manera que sepas hablar es llorando. Entonces, no todas las oraciones que usted va a hacer a Dios tienen que terminar en lágrimas o tienen que terminar en llanto. O sea, quitemos ese cliché de encima de que solamente cuando lloro o cuando derramo lágrimas es que siento la presencia de Dios. Si en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, entonces, ¿cómo hago yo para este, validar de que el gozo se expresa solamente con lágrimas o con llanto? Si la presencia de Dios trae plenitud de gozo, no necesariamente mi oración tiene que terminar en llanto. Espero que me esté explicando. Con esto no estoy diciendo de que usted no va a llorar delante de la presencia de Dios, ¿no? No, usted puede llorar todo lo que quiera, pero es que no puede ser que todas las oraciones tengan que terminar en lágrimas y llanto. ¿Ve? Mire, porque la Biblia relate de un profeta y que la gente le haya conocido como el profeta llorón, no significa que debemos hacerle la competencia a Jeremías. ¿Ve? No, no tenemos que hacerle la competencia a Jeremías. Nosotros tenemos que hablarle a Dios con la sinceridad que hay en nuestro ser en el momento. ¿Por qué? Porque hay oraciones que pueden hacerse incluso desde la rabia. ¿Usted ha orado alguna vez con rabia? Hay oraciones que se pueden hacer desde la rabia. Y aunque se puede llorar de la rabia, no necesariamente la oración desde la rabia va a terminar en llanto. Se puede orar desde la rabia. Vamos a ver un ejemplo. Vaya a Jonás capítulo 4, versículo 1 al 5. Jonás capítulo 1, capítulo 4, versículo 1 al 5 de Jonás. Jonás capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo. Jonás se apesadumbró en extremo, en extremo, y se enojó. Se enojó. Y oró a Jehová y dijo, mire usted que cuando empezó a orar con Dios, estaba enojado. Y Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. De manera que esta oración que está registrada acá, corta, pero registrada acá, es hecha desde la rabia.
Es una oración hecha desde la rabia. Entonces, si usted algún momento tiene rabia, está enojado, usted puede orar y hablar con Dios tranquilamente y expresarle el enojo que tiene, el enojo. Y eso no tiene ningún problema. No tiene que entrar en modo cristiano para orar, sino que, bueno, si tiene rabia y necesita orar para sacar lo que hay dentro de usted, pues hágalo, hágalo. Lo que no debe hacer es lo que hizo Jonás y que usualmente nosotros hacemos. Dejamos a Dios con la palabra en la boca. No le contestó. Cuando Dios le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás no le contestó. ¿Ve? Él lo que necesitaba era sacar esa rabia que tenía, pero resulta que aún estando rabioso, Dios le contestó y le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Bueno, mientras más enojados estemos, menos queremos escuchar. Esa es la conducta del ser humano. Mientras más enojo tiene, menos quiere escuchar. Quiere hablar más, pero menos quiere escuchar. Y eso es uno de los inconvenientes cuando hacemos una oración eh, desde el enojo, desde la rabia, de que le vaciamos a Dios aquella cantidad de cosas y si Dios nos habla, entonces no queremos escuchar. Y Dios puede utilizar no solamente la voz para hablar, sino que puede usar las circunstancias que están a nuestro alrededor para hablarnos, para dejarnos saber lo que está aconteciendo y qué es lo que piensa Dios. Mire allí en el mismo Jonás capítulo 4, versículos 6 al 11, mire la continuación de lo que está ocurriendo acá. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Este episodio que está acá es continuación de la primera oración que acabamos de leer arriba, donde Dios le preguntó, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Qué sucedió allí? Este es el mismo episodio, el mismo proceso. Dios empieza a trabajar a Jonás desde el enojo, porque el primer enojo que tuvo Jonás es cuando vio que, que el pueblo se había arrepentido, ¿no? Eh, Y entonces el primer enojo fue contra Dios. El que leímos del versículo 1 al 5, el primer enojo fue contra Dios, porque él le dice, no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra. ¿Ve? Porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Ve? Entonces el primer enojo fue contra Dios. Y llega Dios con su paciencia, le hace crecer esa calabacera, que le de sombrita allí, y ese le gustó. Es que a nosotros nos gustan las cosas buenas.
Esa le gustó, que le taparan allí el sol, que no le diera en la cabeza, pero cuando Dios mismo hizo nacer ese gusano para que se comiera la calabacera, entonces volvió otra vez el enojo. Pero la escritura nos deja ver que el enojo tenía otro origen ahora. Y le pregunta a Dios, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Tanto te enojas por la calabacera? Porque le dio rabia que el gusano se había comido. Yo creo que hasta el gusanito pagó los platos rotos. Lo más seguro que agarró una piedra y pichó el gusanito para que no se comiera la calabacera. El enojo tan grande que dice, mucho me enojo hasta la muerte. Esto es una oración desde el enojo, desde la rabia. Oraciones desde la rabia. Y bueno, lo que hizo Dios fue agarrar y las circunstancias que están alrededor se las fue modificando para que Jonás viese lo que hay lo que había en su interior. Muchas veces nos toca vivir situaciones en esta vida que son consecuencia de la oración que hemos hecho a Dios. Lo que pasa es que muchas veces también nosotros oramos y, y bajamos el telón, ya no nos acordamos ni siquiera lo que dijimos en la oración. Dejamos a Dios allí con la palabra en la boca. Nos quería hablar y nosotros no le escuchamos y nos olvidamos la oración que hicimos. Y resulta que llega Dios y nos mueve las circunstancias que están a nuestro alrededor. Cuando salimos, vamos al trabajo o vamos a estudiar o vamos a hacer alguna actividad, de pronto vemos que las cosas como que están fuera de lugar. ¿Qué está pasando acá? Simplemente las circunstancias están siendo movidas este, para que podamos continuar la conversación que iniciamos. Recuerde que orar es una conversación con Dios. Esa conversación que usted dejó con Dios pendiente, la dejó pendiente. Y, pero eso no fue lo que yo le pedí. Pero es que Dios no te está contestando lo que tú le pediste, sino que está probando lo que hay en tu corazón, mostrándote lo que hay en tu corazón. Y eso fue lo que hizo con Jonás. Jonás tenía que reconocer que era una persona que se enojaba por todo y a extremo, era extremista, hasta la muerte, que me muera. Tremendo, es que Jonás era extremista. Entonces Dios mostrándole lo que había en su corazón para que pudiese recapacitar y reflexionar de cuál era su situación. Bueno, con esto lo que quiero decirle es que las oraciones van cargadas de nuestras emociones. Por eso hice tanto énfasis en esta oración ahí con enojo, porque las oraciones van cargadas de nuestras emociones, sean alegría, sean tristezas o sean rabias, y que no se necesita entrar en modo cristiano para orar, sino que necesita poder expresar a Dios lo que usted está sintiendo en el momento. ¿Cuántas veces a usted no le han hecho agarrar rabia? Justo en la hora que usted tenía, en el momento que usted se iba a poner a orar, llegó alguien y le hizo agarrar una rabia y te dijo, no, ya no voy a orar nada porque ya me hicieron agarrar rabia. ¿Verdad? Y especialmente los niños pequeños. Y entonces cuando usted decide sentarse o arrodillarse a orar, es cuando más bulla hace, cuando más corren, es cuando más, y usted agarra rabia y ¿qué hace? No, ya no oro nada porque me hicieron agarrar rabia. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Igualito usted busque su espacio por allá y ore desde la rabia. Señor, mira lo que me está pasando. Exprésele a Dios sus emociones, lo que siente, y no se deje quitar ese momento, ese espacio que usted ya había sacado para hablar con Dios.
No se deje quitar el espacio que había usted dispuesto para hablar con Dios. Mire, van a salir para el culto. Usted se está preparando para salir para el culto y justo antes de salir se formó el problema en la casa. ¿Ah? Alguien tuvo que haber hecho algo para que usted agarrara esa rabia y va por todo el camino y va hablando y va refunfuñando por el camino porque y dices, todos los domingos es el mismo problema, todos los martes es el mismo problema, cada vez que vamos a salir a la iglesia, no, siempre hay un problema y usted va refunfuñando por el camino. Llega a la iglesia, llega enojado todavía, pero entra a la iglesia en modo cristiano. Nada está pasando. Señor, Dios te alabo, te glorifico, te bendigo, cuando en realidad usted lo que carga es una rabia por dentro. ¿Por qué cambió a modo cristiano? ¿A quién pretende engañar? Nosotros tenemos que resolver el problema, resolver la situación, expongámosela a Dios y entonces dígale, y si el problema es que acaba de pelear, diga, Señor, hoy vengo a ti, ante ti enojado. Tú no tienes la culpa, sino la mujer que me diste por compañera. Sí, así hizo Adán. Así hizo Adán. La mujer que me diste, total le echó la culpa a Dios. Total le echó la culpa a Dios. Entonces Dios le dice, ¿en verdad quiere que hablemos de eso? Vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a sentarnos a conversar. Y si Dios le dice, vamos a sentarnos a conversar, prepárese porque muy probable va a salir, ¿no? Porque nosotros somos expertos en señalar a otro como el causante de nuestros problemas, de nuestros enojos, de nuestras dificultades, pero no queremos ver lo que en realidad está ocurriendo en nuestro interior. Entonces, si Dios nos llama a capítulo, bueno, no solamente estemos dispuestos a presentar la queja, sino que lleguemos al origen de la queja. Lleguemos al origen, ¿por qué llegamos a esa situación? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué nos sentimos así? ¿Por qué nos sentimos enojados? ¿Por qué nos sentimos tristes? ¿Por qué nos sentimos desamparados? ¿Por qué? O sea, lleguemos al fondo de la situación. Y no se sorprenda si usted sale chispeado. No se sorprenda que usted sea el causante de esa situación. El problema no era el pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive tenía que resolver su problema con Dios. El problema no era la calabacera. Dios la hizo nacer y Dios la quitó y era de Dios. El problema estaba en Jonás. El problema estaba en Jonás. Y eso es lo que nosotros tenemos que resolver la situación que hay en nuestro interior y poder salir de ese culto con el problema resuelto. ¿Cómo nos damos cuenta que no ha resuelto el problema? A pesar de que oró, a pesar de que cantó, a pesar de que escuchó la enseñanza en el culto. ¿Cómo nos damos cuenta que no ha resuelto el problema? Porque aún usted salió del culto molesto con su pareja. Tan pronto como cruza la puerta de salida, entonces regresa usted, la cara de cañón, la boca trompúa, y empieza usted otra vez a mirar por encima del hombro a la pareja y no ha resuelto su problema. ¿De qué le valió estar allí en el culto? Mantiene la distancia, no le dirige la palabra. Esos son signos de que no ha resuelto su problema. Incluso llegan a decir, es que ya yo le pedí perdón, pero todavía no se le ha pasado. Porque no se trata de pedir perdón, se trata de solucionar el problema. O sea, por el hecho de que una persona pida perdón
sea Dios, sea a su pareja, sea la persona que ofendió. Si la persona no resuelve el problema, lo que lo puso fue allí en stand-by, allí quietico al lado, a lo que vuelva y surja otra situación que le molestó, trae otra vez ese problema y lo pone en la mesa. Así como hace la gran mayoría de las mujeres, no estoy con esto hablando mal de las mujeres, sino que tienen una muy buena memoria. Cuando la pareja hace algo que no le gusta, la mujer le saca los trapitos de allá. ¿Te acuerdas que en el año 1970, cuando nos casamos, hiciste esto y esto? Pero bueno, y eso no lo habíamos resuelto. Eso no lo habíamos resuelto ya. No, ella lo puso ahí en stand-by, lo puso allí al ladito y eso se lo tiene allí en cuenta. Bueno, eso es signo de que no ha resuelto el problema. Y si yo voy ante Dios y le presento la situación y quiero llegar al fondo de la situación y quiero resolver el problema, estas cosas ya no debería yo traerlas otra vez a colación, porque significa de que no he resuelto el problema. No he resuelto el problema. Bueno, Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24, hay una porción bastante fuerte y difícil para cumplir con por la gran mayoría de los creyentes o de los cristianos. Porque esta situación que estoy mostrando, y le estoy mostrando con la persona que está a nuestro lado, que vive con nosotros, con la pareja, pues mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare, perdón, será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, oiga, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, oiga bien, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire que ahí no dice y recuerdas que tú tienes algo contra tu hermano, sino que dice y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Está más difícil la situación. Entonces hay que resolver todas estas cosas antes de poder presentar ofrendas, pero nosotros los cristianos somos bastante orgullosos y lo que menos hacemos es resolver este tipo de situación y nosotros seguimos presentando ofrendas delante de Dios. Seguimos presentándonos delante de Dios como si nada hubiese pasado, como si ya todo está resuelto. ¿Y cómo nos damos cuenta que no está resuelto? Porque usted inmediatamente hizo distancia, porque usted inmediatamente cuando lo ve pone su cara de cañón, pone su, no, no me toques, no me mira, eso es porque no ha resuelto el problema. Bueno, de eso hay muchas cosas que hablar, no voy a entrar en más detalle referente a eso, quizás más adelante, en alguna otra oportunidad pudiésemos hablarlo. Solo le voy a decir que muchas veces como Jonás, este, no deseamos la muerte para nosotros, ¿no? Yo no he escuchado el primer cristiano que diga, porque alguien está bravo con él, Señor, quítame la vida porque fulano está bravo conmigo, no. Pero sí le deseamos la muerte a otro. Y quizás no lo haga de esa manera tosca o brusca, que se muera, ¿no? Pero sí le decimos de una manera muy suave, muy sutil, decimos que Dios lo tenga en su santa gloria. Dice lo mismo.
Señor, en oración le decimos, o te lo llevas o te lo mando. Y entonces son formas de decirle, querer que el hermano se muera, ¿no? Ya no tenerlo por allí cerca. Que buscamos la manera, este, decente, agradable para expresar las cosas, pero es lo mismo que desearle la muerte a otra persona. Mire, cuando usted está enojado y habla con algún amigo, ese amigo se da cuenta que usted está enojado y le dice, dime, ¿qué te pasa? ¿Estás bravo? ¿Eh? Y usualmente nos interesamos en hablar con esa persona y exponerle lo que estamos pasando porque es nuestro amigo. Ahora, la mayoría de las veces, cuando estamos enojados, a la persona que más evitamos es a Dios. No queremos acercarnos a Dios a plantearle la razón por la que estamos enojados. Oramos por cualquier otra cosa, aunque estemos enojados, pero no planteamos nuestro enojo. ¿Será que Dios no nos va a entender que estamos enojados? ¿No se va a dar cuenta que estamos enojados? ¿Eh? Dios lo va a saber y Dios lo sabe. Ahora, cuando usted se enoje, procure de que ese enojo tenga sentido, tenga una causa razonable y no sea que usted se halle enojado contra Dios o enojado por lo que Dios está haciendo, que su enojo tenga sentido. Vamos a ver dos ejemplos. Vaya segunda de Crónica, capítulo 18, versículo 3 al 7. Segunda de Crónica, capítulo 18, versículo 3 al 7. Ahí hay un episodio del rey Acab, donde vamos a ver algo muy parecido a lo que pasaba con Jonás. Pero quiero que revisemos ese ejemplo para que usted vea que a veces en nuestro enojo lo tomamos contra las personas cuando en realidad el enojo es contra Dios y Dios se va a dar cuenta que estamos enojados con él. Segunda de Crónica, capítulo 18, versículo 3 al 7, y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además, dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y le preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová, para que por medio de él preguntemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaía, hijo de Inla. Respondió Josafat, no habla así el rey. Vamos a ver cuatro cositas aquí para no entrar en tantos detalles en esta porción. Después podemos dedicarle un buen tiempo a esto, pero cuatro cositas. Lo primero es que acá estaba consciente que ninguno de esos 400 profetas era profeta de Dios. Porque cuando Josafat le preguntó, aún hay aquí un hombre por el cual podamos preguntar a Jehová. Entonces, él dijo, aún hay aquí un hombre, hay uno por el cual podemos preguntar a Jehová. De manera que él estaba consciente que esos 400 que estaban allí no eran profetas de Dios. Es lo primero que podemos ver ahí. Lo segundo es que el problema de Acab se lo había achacado al profeta. Y por eso es que debemos entender que muchas veces la gente se enfada, se enoja con nosotros cuando predicamos y no podemos tomárnoslos personal, yo no puedo echarme las cosas personal si usted se enoja porque yo prediqué la palabra de Dios. Yo no me lo puedo tomar personal, yo no le voy a agarrar rabia ni le voy a tener
no la voy a agarrar con usted como persona, porque pasa lo que está ocurriendo acá con el rey Acab. Él dice, yo le aborrezco. ¿A quién aborrecía? A Micaías. ¿Por qué aborrecía a Micaías? Porque nunca me profetiza cosa buena. Nunca me dice lo que yo quiero escuchar. ¿Ve? Entonces la agarró contra Micaías, aun cuando la profecía no venía de Micaías. Él estaba consciente que Micaías era un profeta de Dios y él agarró las cosas personal contra Micaías y Micaías no tenía la culpa. ¿Dónde estaba el problema de Acab? El problema de acá era contra Dios, pero como contra Dios no se podía poner a pelear, entonces la agarraba con Micaías. Nosotros tenemos que tener la entereza como para darnos cuenta que el problema es con Dios y no agarre las cosas contra el siervo, contra aquel por el cual Dios le envía una palabra. Eso lo tenemos que entender. Mire lo que había dicho en Micaías. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Micaías había dicho, Micaías respondió, vive Jehová, ese es un juramento, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y entonces como Micaías lo que hacía era decirle a Acab lo que Dios le mandaba decir, entonces Acab la agarró contra Micaías, nunca me profetiza nada bueno. Y este era su problema allí con de que él no consultaba a Dios porque Dios nunca le decía nada. Mire, que si, el que no está haciendo lo bueno, ¿cómo espera que se le diga que está haciendo bien? Entonces, la respuesta de Dios para Acab era que este, le mostraba las cosas malas que estaba haciendo. Bueno, en ocasiones la opción que Dios usa para enviarnos la respuesta que nosotros necesitamos es por boca de aquella persona que más nos incomoda, pero viene de parte de Dios. ¿Lo hace acaso Dios por maldad? No, no, Dios no lo hace por maldad. Lo que Dios está buscando es que nosotros cambiemos la actitud. Dios lo que quiere es que nosotros seamos transformados. Y esas cosas que pedimos en oración y eso, porque somos expertos en orar, Señor, cámbiame, Señor, renuévame, Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero alabarte, yo quiero hacer tu voluntad. Esas son las cosas que oramos. Y cuando Dios entonces nos envía a alguien y nos muestra las cosas que hay mal en nosotros, nosotros no queremos escuchar y la agarramos contra el mensajero que Dios envió para decirnos lo que debemos cambiar. Vuelvo y le repito, las circunstancias que están a nuestro alrededor van a ir cambiando, van a ir siendo modificadas en respuesta a la oración que nosotros estamos haciendo. Si Dios le hubiese dicho a Jonás, mira Jonás, el problema que tú tienes es que tú tienes un problema de enojo, tú te pones bravo de nada. ¿Qué hubiese hecho Jonás? No, ¿cómo va a decir eso usted de mí? Que no sé cuándo. Hasta hubiese puesto bravo más con Dios. Porque eso nos ponemos de una vez a la defensiva. Si yo le digo a usted, mire, hermana, mire, hermano, usted el problema que tiene es este y este y este, de una vez se me pone a la defensiva. Ay, ¿usted quién se cree? Entonces, ¿Dios qué hace? Dios agarra y nos da la vuelta y nos va en respuesta a la oración que hemos hecho, que le dijimos, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame. Por ejemplo, como cantábamos hace rato, yo quiero más de ti. Y entonces, tú quieres más de mí. Bueno, vamos a mostrarte qué es lo que hay que hacer y Dios empieza a modificar las circunstancias que hay a tu alrededor y empieza y sale el hombre viejo, saca la mano por aquí y Dios te está mostrando lo que está pasando con tu vida y que necesitas dejar, necesitas ser transformado
Pero si Dios no te lo muestra así, de otra manera no lo vas a aceptar. La respuesta a nuestra oración puede venir por las circunstancias que están a nuestro alrededor. Revisemos el enojo de Moisés. Moisés también se enojó y no voy a hablar de ese cuando agarró la vara y golpeó la piedra. No, que ese le gusta mucho, pero no, yo voy a ver otro. Números capítulo 16, versículo 8 al 15. Porque resulta que siendo Moisés el hombre con más paciencia, no solamente se enojó cuando le pegó a la piedra. ¿Ve? Número 16, 8, 15. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, y nos has dado, perdón, ni nos has dado heredades de tierra y viña. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Tremendo. De este enojo de Moisés muy poco se habla, pero él fue y habló con Dios y dijo: mira esta gente, no mires su ofrenda. Y eran levitas, estaban a cargo allí del sacerdocio, pero le tenían cierta cosita a Aarón y a Moisés. Ahora, esta oración desde el enojo tampoco se habla mucho, pero fue una oración hecha de Moisés, perdón, desde el enojo. Y pues yo estoy seguro pues que Dios escuchó lo que Moisés oró, porque más adelante usted puede leer toda la historia completa allí después con calma en su casa, y va a saber lo que pasó con Datán, con Abirán y con Coré, cómo la tierra se abrió y los tragó. Y dijo: si Dios hiciera algo diferente hoy. Mire, el enojo era grande, era que Moisés estaba enojado. Si Dios hiciera algo diferente y la tierra se abriera y los tragara vivo y descendieran vivo al Seol. Y Dios, que estaba escuchando, abrió la tierra y descendieron vivos al Seol. Entonces, hay que tener cuidados, muchísimo cuidado. Lo mejor es presentar a Dios. Si el enojo, pues presentemos a Dios la situación, pero entonces asumamos también eh, lo que va a pasar a nuestro alrededor. Mire, orar no es decirle a Dios lo que Dios quiere escuchar. Orar no es decirle a Dios lo que Dios quiere escuchar. No se trata de adular
tenga en cuenta que Dios conoce lo que usted piensa de Dios. Entonces, cuando usted ore, no vaya a procurar decirle a Dios lo que en verdad no está sintiendo. Si usted no lo está sintiendo, no lo diga, este, porque entonces Dios no va a contestar conforme a lo que usted está diciendo, sino conforme a lo que hay en su corazón. ¿Cómo se sentiría usted si una persona con la que usted habla no le es sincera, sino que usted se está dando cuenta que descaradamente le están mintiendo? ¿Cómo se siente usted? Estamos hablando de conversar, estamos hablando de hablar, y resulta que usted está hablando con Dios y descaradamente usted quiere caerle a coba, dirían allá en Venezuela, descaradamente decirle mentira a Dios. ¿Cómo cree usted que, qué pensará Dios? ¿Eh? Ni la mentira ni la adulación van con Dios. ¿Ve? Yo le digo cosas bonitas para hacerlo sentir bien. Y entonces, como yo lo hago sentir bien, Dios me va a conceder lo que yo le estoy pidiendo. Eso tampoco funciona con Dios. Le decimos, Dios, tú eres fuerte, como si Dios no supiera que Dios es fuerte. Lo que Dios en realidad quiere escuchar es que si en verdad nosotros creemos que Dios es fuerte, pero no que nosotros se lo digamos para adularle, es que tú eres altísimo, tú eres fuerte, tú eres bello, Señor, mira, concédeme esto, tú eres misericordioso, dame esto, pero no porque en realidad creamos que es misericordioso, sino que lo decimos para que Dios se sienta bien. No, eso no funciona con Dios. Le decimos Padre porque el Señor Jesucristo dijo, cuando oréis, decir Padre nuestro. Entonces, como el Señor Jesucristo dijo que dijéramos Padre nuestro, yo le digo Padre nuestro. Pero te pregunto, ¿en realidad es tu Padre? ¿Lo tienes por Padre? ¿O cuando estamos orando, le decimos en el nombre de Jesús, porque es que la Biblia dice todo lo que hagáis, hacerlo en el nombre de Jesús? Entonces, pero en realidad, ¿tú crees lo que estás diciendo? ¿O lo estás diciendo simplemente porque allí está escrito? Si es porque está escrito, con eso no vas a adular a Dios. Nosotros tenemos que tener a Dios por nuestro Padre. Y bueno, ¿cómo era su papá? ¿Cómo era su padre terrenal? ¿Qué esperaba usted de su papá? ¿Esperaba nada más 15 y último? ¿Esperaba el regalito de cumpleaños nada más? ¿O esperaba que le felicitara? ¿O también no esperaba la vara que lo corrigiera? ¿Cómo era su papá? Le aplaudía a su papá todo lo que usted, si usted tenía un papá que le aplaudía todo lo que hacía, ese papá no lo quería a usted. La Biblia dice que Dios corrige así como el padre que ama corrige. Entonces, si usted tiene por padre a Dios, no espere solamente las cosas buenas, las recompensas, las bendiciones, espere que Dios también le dé un temploncito de oreja de vez en cuando sea necesario, que Dios agarre y lo llame a capítulo, porque Dios es su papá. Y si tenemos a Jesucristo por nuestro hermano, lo tenemos por hijo de Dios, pues tiene también sus sus consecuencias. Y si lo tenemos como nuestro Señor, también tiene sus consecuencias. Entonces, no haga simplemente de la oración una repetición mecánica, como si fuese un rosario allá en el tiempo pasado, como si fuese repetir un rosario, porque hay que cumplir todas las pepitas que trae allí la camándula. Entonces, como hay que ir contando, entonces usted va repitiendo allí y le repite a Dios las oraciones así mecánicamente. Eso no funciona.
Nosotros al orar debemos decir lo que procede de nuestro corazón, sea poco o sea mucho, pero lo que venga del corazón. Hay personas que son de poco hablar y entonces esas personas que son de poco hablar, nosotros queremos exigirle que tengan una vida de oración y tienen que orar 12 horas al día porque son personas de poco hablar, incluso son personas directas que no dan rodeos para hablar. Lo mismo van a hacer con Dios. Cuando van a hablar con Dios, le van a decir, Señor, me pasa esto, esto y esto y esto. Señor, y esas personas no están con rodeo. Pero hay personas que así como son para hablar con los seres humanos, así hablan con Dios. Y entonces empiezan a dar rodeos y empiezan a adular y empiezan a buscar la vuelta. Y ay, Dios mío, ¿cuándo será que va a decir que, ajá, qué es lo que tenés que decir? Apúrate, que estoy apurado. O sea, son personas que yo estoy seguro que usted tiene amistades así, que para hablar dan muchas vueltas. Bueno, así queremos y pretendemos que las oraciones a Dios tienen que ser de la misma manera y no. Nosotros hablamos con Dios como ese ser que conoce todo lo que hay en nuestro interior, que conoce cuál es la situación, qué es lo que está pasando y podemos hablar con Él abiertamente. No una repetición mecánica. Isaías capítulo 29, versículo 13, 29, 13 dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Entonces, estas son las cosas repetitivas, de forma mecánica, que las hacemos porque, no porque la Biblia dice Padre nuestro, entonces nosotros tenemos que ser Padre nuestro. Y son las cosas que la hacemos porque son un mandamiento, oramos porque son una forma académica de orar, pero no porque sale del corazón. Malaquías 1, 6, 8 nos recuerda. Malaquías capítulo 1, versículo 6 al 8 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decir, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios le dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Entonces, cuando se ofrece pan inmundo sobre el altar, eso es menospreciar el nombre de Dios. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Así cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. De manera que si nosotros tenemos a Dios por Dios, tenemos que procurar darle lo mejor. Si tenemos a Dios por Padre, debemos honrarle, debemos temerle, debemos hacer las cosas bien. Debemos hacer las cosas bien para que entonces mostremos que en verdad honramos a Dios. No se trata de repetir como el loro, sino de expresar lo que en verdad sentimos. Que sea algo más que palabra. Demostrémoslo con nuestras acciones, con nuestra conducta. Y yo le voy a mostrar aquí este episodio. Un episodio que desde que hice consciente que estaba ahí en la Biblia, siempre me impacta. Es tremendo esto que ocurrió allá en el libro de Zacarías capítulo 7, versículo 1 al 14, está registrado. Y Zacarías 7 del 1 al 14. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer
con Regemelec y sus hombres a implorar el favor de Jehová. Hasta ahí vamos bien. Los enviaron a implorar el favor de Jehová. Y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, ahora mire lo que le dijeron, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Ya va, aguántese ahí un momentico, pare allí. Lloraremos en el mes quinto. ¿Cómo así? ¿Ah? Haremos ayuno, que es lo que significa abstinencia allí. Haremos ayuno como hemos hecho ya algunos años. Y mire la respuesta. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo, no solamente en el quinto, sino y en el séptimo mes, estos 70 años, no fue un día, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primero cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Neguev y el Cefela estaba también habitado? Mire la tristeza que da esto. 70 años ayunando en el mes quinto y en el mes séptimo y llorando. Y que ese es el problema, que la gente cree que cuando se van a presentar a orar a Dios tienen que llegar llorando. ¿Ah? 70 años perdidos. Porque lloraban como las lloronas, ¿no? ¿Cómo es que yo no recuerdo el nombre que le dicen a esas personas que le pagan por llorar, ¿no? Es muy común en los velorios y las celebraciones funerarias de los guajiros. Ellos le pagan a unas personas para llorar allí y se ponen una ropa encima y ahí se tapan y ahí pasan todo el día llorando, llorando, llorando. Y ni siquiera el familiar, el muerto ni siquiera es familiar de ellos. Le pagan por llorar. Bueno, así hay muchos cristianos que se la pasan es llorando y haciendo ayuno, pero eso no es para Dios, porque no sale del corazón, sino es simplemente una programación que hay allí. Pero no le sale del corazón hacerle ese ayuno ni esa oración. Y tenga cuidado. Por eso la pregunta fue, cuando ayunaste y lloraste en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? 70 años. No es un día, repito. 70 años perdidos. 70 años es toda una vida. Toda una vida perdida. Porque no lo hacían para Dios. Dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, no oprimáis a la viuda. Mire lo que Dios le mandó a decir. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y mire, hicieron enojar a Dios. ¿Y qué dijo Dios? Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Para esas personas que le gusta esa canción que dice, Dios no rechaza oración. Mire, 70 años y dice, ellos clamaron y yo no escuché. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron escucharme a mí.
sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. De manera que Dios tiene el derecho, como Dios que es, de cerrar sus oídos y no escuchar la oración de aquel que no quiere obedecer a Dios. Ahora, el que obedece a Dios, el que quiere hacer la voluntad de Dios, el que está dispuesto para transformar su vida, para vivir para Dios, sus oídos están atentos al clamor de lo justo. Claman lo justo y Jehová los oye y los libra de todos sus quebrantos. Pero el que no quiere escuchar a Dios, Dios no tiene compromiso. Por más que ore, por más que grite, por más que llore, por más que abstinencia, haga ayuno, no quieres vivir para Dios, Dios no tiene compromiso de escucharte en oración. Dios oye al que es temeroso de él. Si alguno es temeroso de Dios, a ese Dios oye. Entonces, con todo lo que había en los corazones de esta persona, ellos pretendían que Dios le concediera bendición, que les escuchara, pero ellos se habían negado a escuchar lo que Dios les había mandado a hacer. Entonces, Dios tampoco lo escuchó. Bueno, son las 11:18. Yo creo que vamos a tener que parar aquí porque se nos pasó la mañana. Y vamos a ver así pausadamente, ejemplo por ejemplo, este tema de la oración. Así que le invito a que el domingo entrante esté pendiente y recuerde que queda grabado de todas maneras para el que prefiere escucharlo en diferido. Y vamos a ir tocando diferentes puntos de la oración para que podamos ir sacando algunas cosas que están allí bien arraigadas en nosotros, pero que bíblicamente pues, podemos ver que hay que sacarlas y no son correctas para hacer. Entonces, pues, Dios me les bendiga grandemente.